México, un país del continente americano ubicado en América del Norte, colinda al norte con Estados Unidos de América y al sur con Guatemala y Belice. Se caracteriza por su diversidad, cultura, tradiciones, flora, fauna y sobre todo sus etnias. El Estado de México, una de las 32 entidades federativas del país y uno de los estados más poblados. Su capital es Toluca del Lerdo y cuenta con 125 municipios. En él se mantienen vigentes 5 lenguas originarias: Mazahua, Otomí, Nahua, Matlatzinque Tlahuica, además de las lenguas indígenas migrantes como el mixteco, mazateco, zapoteco, totonaco y mixe. Esto es México. En la zona del noroeste del Estado de México encontramos municipios como Acambay, Temascalcingo, El Oro, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca. La zona de los Baños se localiza en el municipio de Ixtlahuaca, en la parte norte del Estado de México. Está integrada por 4 comunidades de origen mazahua, que años atrás formaban parte de un mismo pueblo llamado Santa María la Asunción Atotonilco. Estas son San Pedro de los Baños, la Concepción de los Baños, San Cristóbal de los Baños y Jalpa de los Baños. La zona era un extenso valle cubierto de pastizales debido a la presencia del río Lerma, manantiales y lagunas. El agua se convirtió en un elemento fundamental de la construcción de la sociedad mazahua de la zona de los Baños. En la comunidad de la Concepción de los Baños encontramos una iglesia, la Inmaculada Concepción, a quien los habitantes veneran. En esta localidad encontramos la escuela primaria bilingüe Francisco González Bocanegra. En ella, el mazahua es un elemento fundamental a la hora de dar clase. En ella, tanto alumnos como maestros hablan este dialecto, y estos últimos buscan la manera de adaptar sus clases a la hora de impartir su temario. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los maestros de esta escuela primaria, quien muy amablemente nos ayudó contestando ciertas preguntas que teníamos respecto de la comunidad mazahua. De mi parte soy profesor de lengua y cultura, mi formación es lengua y cultura. Me formé de esta parte, donde mi inquietud era enseñarles la lengua a los niños, enseñarles la lengua desde de dónde vienen, dónde se habla, cuáles son las costumbres de las personas que hablan esta lengua, cuál es prácticamente la cultura de ellos. En las actividades que nosotros realizamos como docentes, pues tenemos actividades que les enseñamos a los niños desde los animales, desde cómo pronunciar los animales en lengua indígena. Nosotros les enseñamos a los niños pronunciar los animales en lengua indígena, les hacemos materiales didácticos. En los materiales didácticos les enseñamos, por ejemplo, la vaca, como nos dicen los niños, le dicen vaca, el cochinito le dicen cuchi, el pollo de Singoñi, el ratón en Yamungor, el burro recua, el gato mishi, el pato tisi. Así sucesivamente, cada animalito tiene un nombre. Los niños también tienen cierto respeto hacia los animales domésticos.
desde ahí se empieza a ver un poquito lo que es el respeto hacia los animales, hacia los, cómo cuidamos los animales, entre otros temas, por ejemplo, les decía, con los valores. Cuando yo saludo a una persona adulta, incluso a un maestro, pues yo tengo que dirigirme de esa forma, rescatar esa parte, rescatar la lengua, saludar Kimi. Y a veces me preguntan, ¿qué es Kimi, maestro? Es buenos días. Es una forma de saludar, tengo que aprender a saludar. Si no saludo, pues es ahí donde perdemos estos valores. Tengo que aprender, pues ahora sí, pues a decir cosas que ya se han ido olvidando. Desde los valores, desde los nombres de los animales, exactamente. E incluso a los niños, preguntarles por su nombre, Keninchutske, ¿cómo te llamas? Y los niños me contestan Inchusco, me dicen, me llamo por Pablo, sí, contestan Inchusco. Así sucesivamente las clases son dependiendo también del tema que estemos trabajando. Pero estamos respetando esta parte de la lengua, como bien lo mencionan, se ha olvidado y aparte ha sufrido una discriminación, pues ya en este tiempo, estamos en el siglo XXI, se supone que no debería de haber tanta discriminación, pero todavía existe discriminación hacia las personas adultas, hacia los niños, por hablar esta lengua, pues a veces, incluso cuando van a un restaurante, no son bienvenidos por la forma de vestirse, por la forma de hablar, por la forma de, a lo mejor, de expresarse, pero no sabemos en sí que cada niño, cada persona adulta, qué es lo que tiene o no sabemos el valor de la lengua prácticamente, lo importante que es. Esto es lo que trabajamos con materiales didácticos, y en nuestra programación de clases, pues también promovemos lo que es la lengua indígena. Pues tenemos que diseñar materiales acorde a lo que nos piden. Esto es lo que nosotros manejamos en el salón de clase, de acuerdo al día que nos toca la extensión. Damaris, ¿me podrías apoyar con algunas pronunciaciones de los animales en Mazahua? Señálame cuáles son ¿Cuáles son cada uno de los animales que estás leyendo? ¿Sí? Yo voy poniendo tu mano para los que estás leyendo. No ya de los que ya leíste, empieza. Acuérdate cómo se llama la rana. Empieza con una U y termina en E. Exactamente. Siguiente. El pescado, ¿cómo le decimos en Mazahua? El caballo. Fadu. La ardilla, ¿cómo se llama? No, esta es una ardilla. Mini, exactamente. El perro, ¿cómo le llamamos? El gallo. El conejo. El borrego. El guajolote. Masha, exactamente. ¿Y cómo decimos buenos días? ¿Se acuerdan cómo decimos buenos días? ¿Cómo? Jimmy. Y cuando el maestro les dice Mimi, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Y qué hacen parados? Mimi. Mimi. Bobu. Caco. Mimi. Mimi. Excelente. Sí, son actividades que se han rescatado. Les decía, entre otras actividades que estamos viendo en la asignatura de lengua indígena, pero pues sí es importante. Consideramos importante esta parte porque les decía, últimamente se vino dando lo que es la asignatura del inglés, se olvidó esta parte de la lengua indígena. Estuvo tiempo completo, se daba más prioridad a la lengua inglesa, pero se olvidó lo que es la lengua indígena. Y se ha venido rescatando poco a poco, se ha venido rescatando desde los cuentos, desde las canciones, desde la tradición oral, lo que es
La cosmovisión, sobre todo la cosmovisión, se ha ido perdiendo. Por ejemplo, los niños cuando ven un remolino no saben cuál es el significado. Pues, me refiero a la cosmovisión. Todo tiene un significado. La cosmovisión de cada cosa, el agua, el movimiento del agua, de las nubes, incluso del sol cuando sale y se oculta, o algún fenómeno natural que ocurra también tiene un significado. Incluso también pues los granizos que caen pues en este tipo de lluvias tienen un significado, no solamente es que caiga granizo, sino que tiene un significado, tiene una tradición oral pues el significado también de los animales, el respeto de los animales. Por ejemplo, si un niño pisa una lagartija, ¿qué significado tiene? Decían los abuelos, si tú te pisas una lagartija te va a caer un rayo, pues lo decían en la lengua. ¿Sí? En la lengua. Esa parte se ha perdido, pero nosotros tratamos de rescatarlo más. Pues todo es importante, pero lo que se pueda y sobre todo los valores, porque sea a mí, siéntate. O incluso cuando piden permiso los niños, me da permiso ir al baño y les digo a los niños, si me lo dices en Mazahua, te vas al baño. Lo mismo que pasa en inglés, ¿no? Si me lo dices en inglés, puedes salir. Puedes salir. Y tratamos de rescatar esa parte porque los niños se olvidan. Dicen los niños, bueno, me dicen en ocasiones, Sean Putel, ya se Gama Pili, y yo ya, pues yo le entiendo. Que ir al baño, pues ya. Le digo Najo, y se va. ¿Y en alguna ocasión se ha llegado a seguir hablando este idioma? De mi parte no, o sea, aparte como docente, pues me dedico al comercio, o sea, es un trabajo pasatiempo. Mi pasatiempo cuando viajo a otros estados, pues lo hablo con las personas que viajo, obviamente. Cuando hay alguna situación, por ejemplo, de peligro, o algunas personas incluso hasta personas que nos puedan robar, hablamos en la lengua, decimos, pues hablamos entre nosotros, decimos hay que tener cuidado para que esas personas no son tan confiables, manejamos la lengua y ellos pues no nos entienden qué nos dicen. Nosotros, por ejemplo, si es una persona que se dedica a robar, pues le decimos, bien al chingüe, decimos que hay un ratero, hay que tener cuidado con nuestras pertenencias, pero no lo expresamos tal y cual, sino que eso lo usamos porque ahora sí como que nos sirve, más bien nos sirve para nosotros. Una forma de comunicación. Sí, una forma de comunicación nos sirve, pero aparte también lo usamos, yo de mi parte lo uso con los abuelitos en la comunidad. Me saludan, Jimmy, Masha, me despiden. Les tengo que hablar en la lengua porque no les puedo hablar en español, a lo mejor ya no me entienden porque hay unos abuelitos que no entienden bien el español, pero si les hablas en la lengua, hasta se quedan contigo, se quedan platicando contigo. Pero sí, me ha servido mucho, lo hemos manejado, lo hemos compartido incluso hasta como compañeros. Cuando llegamos, nos saludamos, nos despedimos, toda esa parte lo hemos retomado. En esa actividad usted ha sufrido de discriminación, no ha sido violentado por expresarse con la lengua materna. Le decía solamente cuando llega uno a un restaurante o a un centro turístico, cuando llega con algo, pues primero le ven como la forma de vestir. Después si ya estás hablando alguna lengua, como que dicen, no, pues es que no trae dinero, es que no nos va a pagar, es que es una persona que no debe estar aquí, cosas que suelen pasar. No digo que tampoco no nos ha pasado, sí nos ha pasado en veces que hemos hecho incluso hasta con unos hermanos, a veces pues incluso la discriminación solamente traía tantito el pelo pintado, con esa discriminación. Bueno, nos encontrábamos en Torreón, Coahuila, en un mercado, comiendo, ya la gente piensa juzgarte sin antes conocer. Eso ha pasado, pero sigue ocurriendo, le digo, no solamente con nosotros, sino que con los abuelitos, con las señoras de la tercera edad, ocurre mucho todavía. Ya pues entran a un lugar, prefieren atender a la muchacha que viene bien vestida, al joven que viene bien vestido, y ya los abuelitos los dejan hasta y eso sí lo atienden, porque hay algunos que groseramente los atienden y ya mejor se van. Y ya pues ya no se quieren. ¿O qué mensaje nos podría dar usted? Si le gusta lo que hace. Pues yo, en lo personal, los invito como jóvenes universitarios que están estudiando esta parte, pues de mi parte los invito que sigan también rescatando esta parte,
esta parte que también nos ha costado mucho también, y pues ustedes entienden más la razón del por qué, incluso hasta los conflictos que se han encontrado en la misma lengua, la discriminación, e incluso desde el término. El gobierno nos llama a varios, desde la terminología indígena, desde ahí empieza la discriminación. Cuando sabemos que son lenguas originarias, no se llaman indígenas, ya sabemos, otro término como que un poquito más discriminativo. Desde ahí empezamos a promover, a inculcar lo que es ahora lo que es la lengua originaria. Yo le llamo lengua originaria. Y les invito como jóvenes a seguir pues sí, invitando a personas a que se unan a su proyecto. Supongo que tienen un proyecto, que se unan a su proyecto a que trascienda, a que las personas conozcan sus derechos, sus obligaciones, conozcan pues también conozcan parte de los lugares que pueden ser, más bien son bienvenidos, no solamente son para uno, sino que para todos. La equidad incluso todo lo que es la equidad de género, que conozcan esa parte. Les invito a que inculquen esa parte. Pues sería esa. ¿Algún mensaje en su lengua materna que nos quiera decir? Chimi, Techeji, Chimi, Shuntri, Chimi, Sho, Chimi, Shuntri, la convienge, Canengu, Shuru, a toda de Concepción. Ingesgo na champute, comi eñe y comi shoroji, yo sinti, yo tishuki, o caminguaro, yo shoro, yo shishkomu, rama kangumu, rama tesheji, yo beji, rama peji, yo choro, pocoji, bueno, me despido de ustedes, más coji, Masha, Misha Miramboshki, que Dios los bendiga. Nosotros de antemano le agradecemos el tiempo y la disposición, porque pues la mayoría de las personas dicen que hablar esa lengua es regresar al pasado, y pues nosotros tratamos de decirles que no, que es mantener nuestro pasado, nuestra raíz. Y de esta forma, hablar mazahua se relaciona directamente con los derechos humanos, pues como podemos observar, ambos se rigen bajo el principio de progresividad, el cual implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Hablar mazahua no es un retroceso, se está adquiriendo una nueva habilidad, la cual nos permite comunicarnos con personas pertenecientes a estas comunidades. Asimismo, estamos tanto promoviendo como respetando los artículos 1 y 2 constitucionales. Escuelas como estas están repartidas a lo largo del Estado de México, tal es el caso del municipio San José de Rincón, de la localidad Rosa de la Palma. Al momento de adentrarnos en esta comunidad, nos llamó mucho nuestra atención un jardín de niños en dirección de la profesora María del Pilar Pérez Hernández. Se nos comentó que con anterioridad los niños tenían que portar como uniforme la vestimenta mazahua, según lo afirma la profesora María del Pilar, como fomento a la costumbre de la comunidad y de forma que no desaparezca la cultura mazahua. Pero se dejó de fomentar porque la mayor parte de las madres de familia son adolescentes entre 17 a 24 años de edad, a lo que nos comenta la profesora Perla Martínez García que las madres de familia prefieren comprar uniformes escolares a ponerle la ropa mazahua. Estos niños son boleados en la calle por otros niños, utilizando frases ofensivas tales como "ahí va la India". En esa escuela aceptan niños indios. Por esa índole, varias madres de familia se reunieron para solicitar a la directora que se dejara de fomentar dicha costumbre, no porque se avergüencen de su cultura y tradición, sino porque prefieren que sus hijos no sufran burlas y maltratos por la gente. Si habláramos de escuelas más famosas, donde dentro de sus instalaciones se promueve y se habla alguna lengua indígena,
Hablamos de la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en San Felipe del Progreso. En esta escuela y en cada uno de sus señalamientos se contempla el uso de 2 idiomas, del español y de alguna lengua indígena, en este caso, mazahua. Esta escuela pretende ser inclusiva con sus alumnos, pues se ubica dentro de una de las zonas con más población mazahua del Estado de México. Sus instalaciones están inspiradas en las etnias del Estado de México, logrando plasmar la esencia de cada una de estas en dichos edificios. Hemos entrevistado personas pertenecientes a estas comunidades indígenas. Sin embargo, en el camino tuvimos tropiezos. Los entrevistados no entendían español y nosotros no entendíamos su dialecto. Y es aquí que vemos directamente el problema que ellos enfrentan día tras día. Mientras nosotros no podemos entenderles por una única ocasión que quisimos entrevistarlos, no imaginamos el sufrimiento que ellos tienen todos los días por no poder comunicarse en español. ¿La otra lengua indígena? ¿No? Por fortuna, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un habitante y originario del municipio de Oro, del Estado de México, quien entendía tanto mazahua como español. Y usted que recuerde a sus papás o sí, que le hayan, no sé, los hayan discriminado por hablar mazahua o así. Pues para hablar mazahua, Ajá, que sí, que los hayan discriminado o no los hayan querido atender en algún, sí, para hacer algún trámite. pues porque no sabían a leer. Según que mis padres, paz descanse, no sabía leer. Para hacer un escrito, un apunte, una fecha, un día, una semana, qué significaba, o al mes o al año. No sabían leer. Pero lo bueno es que sabían entender, grababan. ¿Usted habla más su dialecto que español o De los dos. de los dos? Que me puede decir, que me puede mover, a motivarme, pues vamos a hablar de nuestro dialecto más échale ganas. Empieza. ¿Qué lo que quieres que vamos a hablar? Ábreme el punto, yo te contesto y aquí vamos. Y por decir, ¿usted qué opina de las personas que ahorita sí que se sienten como que les da vergüenza, pues, así que hablar mazahua? ¿Usted qué opina de esas personas? Pues, Pues ya ve que sí hay pues personas la así. verdad, le hablo con franqueza. Las personas que tienen vergüenza de hablar dialecto mazahua, pues quiere decir que no sabe nada. Quiere decir que no sabe nada, está ciego, o está mudo, o está sordo. Ahorita Francia, Inglaterra, Japón, Sí, sí. esto es mi carácter, y esto es mi dialecto, y esto es mi fisonomía, esta es mi fama. Por alguna razón usted lo habla. Exactamente. Pero todo aquel que tiene fe y valor, sin temor, Se siente orgulloso, pues sí, de contento y alegre, hasta para hacerle prender al fulano y al mangano, al sultano. Por eso no me avergüenzo. Hablar mi dialecto, que él me lo dio. ¿Y usted cree que antes hablaba más el mazahua que ahora? Antes, pura mazahua, mazahua. ¿Cualquiera hablaba mazahua? Todos, todo el mundo. ¿En la escuela usted fue a la escuela? Fui a la escuela acá, fui por ahí como en el año de 1955 a 56. ¿Y sus clases eran en mazahua? Dice, ¿Y usted piensa por decir que... Más bien, ¿qué opina usted de que ahorita ya no se hable tanto el mazahua? pues para mí ahorita que ya no hablo mucho la mazahua,
Pues mi punto de vista hasta el día de hoy, estoy contento y alegre. ¿De usted todavía saberlo hablar? Perfecto. Y estoy contento. Porque no he perdido todo. Sí, no ha perdido así sus raíces, No, más que nada. nada, a lo contrario, les sigo hablando a mis nietos, niños y niñas. ¿Sí les enseña a usted? Estoy enseñando. No, Les eso estoy está bien. enseñando para que cuando dice esa palabra, cuando el día de mañana Dios me pueda recoger por medio de la muerte, y de algunos de mis nietos, mi nieta, ya grabó de mis dialectos. Alguien le pregunta, pues, ¿tú sabes hablar de Mazahua? Un poquito. Pero si va a aprender más y más, pues qué bueno. Pues lo va a dominar completamente, como usted. Perfectamente, ¿sí? Pero, ¿Y usted se ha sentido alguna vez así discriminado por autoridades o simplemente por cualquier persona así de, sí, que alrededor con las que haya convivido o algo así? Sí, que le hayan hecho menos, pues, por ser como es usted. pues, por decir que sí. Por ejemplo, todos los próximos a las personas que me he topado, repito, Ricardo, quiere hablar Mazahua, se lo contesto, pero vamos a abrir pláticas, cualquier cosa, buenos o malos. Hasta el día de hoy, repito, no me aferro de lo que aprendí desde mi niñez. Estoy contento y estoy contento. Sí, esto es así. Así fue mi vida hasta el día de hoy, mi jovencita señorita. Sí. Gracias. Jocotitlán es una montaña emblemática dentro del territorio Mazahua. Se ubica en el límite noroeste de la cuenca lacustre que se extiende de norte a sur entre Ixtlahuaca y Atlacomulco. La montaña recibe el nombre de Xocotepetl, Cerro de Frutos Agrios, de carácter especial. Tiene como topónimo Montaña Sagrada. La figura que representa la identidad del territorio y población de Jocotitlán a través del tiempo ha sido la del dios Otonteuctli. No se tiene noticias acerca de las deidades propias de la cultura mazahua asentada en Jocotitlán antes del dominio náhuatl. Lo que sí está claro es que la principal deidad fue Otonteuctli, el cual fue reconocido por los tepanecas y otomíes, y actualmente veneran a Jesús Nazareno. A un costado de la iglesia encontramos la Casa de Cultura, licenciado Diego de Nájera Yanguas, en Jocotitlán. Se estima que fue construida en el siglo XVI como casa-habitación por el encomendero Francisco de Villegas, soldado que participó durante la conquista de México con el ejército de Hernán Cortés y quien fue nombrado encomendero de Jocotitlán. En esta Casa de Cultura se exhibe el patrimonio histórico de Jocotitlán, entre ellos exhibiciones mazahuas. Sin duda, un municipio con bastante historia que vale la pena conocer. Hola, mi nombre es Verónica Hernández Rojas y sí, soy estudiante y para ser específicos, de la licenciatura en Derecho. Con orgullo digo que soy de descendencia mazahua. Yo puedo portar este estilo del diario para defender mi cultura y tradición, o es encajar en la sociedad. Estos son muchos de los pensamientos de los adolescentes, expresándolo que lo hacen para evitar burlas, acoso, maltrato por parte de sus compañeros e incluso por parte de la sociedad en general. Por eso digo no a las burlas y sí a la diversidad.
Vivimos en un mundo fragmentado, en un mundo cada vez más interdependiente y a la vez más polarizado. Vivimos en un escenario de múltiples y complejas crisis. También debemos aceptar que la globalización, las nuevas tecnologías y la democratización del conocimiento han contribuido a lograr avances significativos en nuestras sociedades. Sin embargo, la evidencia muestra que los modelos de desarrollo actuales siguen profundizando las desigualdades entre los países y al interior de ellos. Millones de personas, particularmente los pueblos indígenas, han quedado fuera de las promesas de desarrollo y la globalización. Son los más afectados por la injusticia, la violencia, el desempleo, la inseguridad, la falta de acceso a la salud y a una educación culturalmente pertinente. Son también de los más afectados por la crisis climática y sufren amenazas contra sus territorios y sus medios de vida. Además, sufren el riesgo de la pérdida de sus lenguas, culturas y de su propia memoria histórica. La desconexión entre los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en instrumentos internacionales y las respuestas institucionales y políticas genera desconfianza hacia los estados, sus instituciones nacionales, así como en los organismos internacionales. Reacciones sociales demuestran esta desconexión y la desconfianza entre estos y sus gobiernos. Las organizaciones indígenas en la región tienen el enorme reto de canalizar las demandas de sus pueblos y encontrar la manera más efectiva de actuar en la política. El mundo indígena no es monolítico. No todos los indígenas viven en el campo. Tenemos que superar los estereotipos. No todos los indígenas tienen las mismas posiciones políticas. Es fundamental que hagamos una diferencia entre el rol de los partidos indígenas con el movimiento indígena. Los líderes indígenas, hombres y mujeres, no pueden tener voz exclusivamente sobre temas indígenas.